Listo, empezamos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir, vamos a tratar de hacerlo lo más rapidito posible. Subieron ya todo o enviaron todo el trabajo, ¿no es cierto? El caso. Sí, profe. Ya yo los voy a revisar, los voy a leer durante el fin de semana. Estoy terminando de revisar los controles, así que yo creo que para el martes les voy a subir las notas. No estaban malos, en todo caso. Sí, ojo, bueno, este fue el primer control, yo lo estaba cada rato monitoreando y los desbloqueaba. Para los próximos controles, yo le voy a poner desbloqueo automático a los 5 minutos, que es el mínimo que me permite. O sea, no me permite que se desbloquee automáticamente antes de 5 minutos. Entonces, si se desvían del cuento, van a tener que esperar 5 minutos para seguir escribiendo. ¿Estamos? Vamos a partir hoy día. Déjenme compartirle tengo que compartir esta cuestión. Compartir pantalla. Y me voy a cambiar toda la cuestión. iPhone, iPad, cable, compartir. Ya. Ahí está. Vamos a seguir hoy día con lo que habíamos quedado en la última clase. ¿Sí recuerdan? ¿Qué pasó? Me bloqueó, ya. Con lo que habíamos quedado en la última clase, que era de que estábamos analizando cuál era la diferencia entre gestión y liderazgo. ¿Lo recuerdan, no? Sí, profe. Ya habíamos hecho, si ustedes recuerdan bien, habíamos hecho nuestra tabla. Déjenme ver si la tengo acá. Si mi hijo no me la borró. Sí me la borró, ¿no ven? Pero, a ver. Claro que me la borró. No, ahí está, no, me la guardó. El otro día me preguntó, papá, ¿guardar boceto actual? Sí. Esta tabla que estábamos viendo, si se recuerda, que era nuestra comparación de los distintos tipos de empresas, si asociábamos cuánto era el concepto de liderazgo y el concepto de gestión. ¿Ya? Y estuvimos viendo que mucho liderazgo, poca gestión, en una empresa que tiende a ser caótica. Muchas de las startups, de estas empresas nuevas que empiezan a salir en el mercado, parten de esa base, tiene mucho liderazgo, mucho gallo que tiene punch, que tiene fuerza, pero de gestión no tiene nada. Por otro lado, una empresa que tiene mucha gestión y no tiene liderazgo tiende a ser una empresa burocrática, o sea, que solamente se rige por los procedimientos, por los procedimientos y conceptos, nada más, pero no genera cambios en el futuro. Y luego teníamos los otros dos extremos, cuando no había ni liderazgo ni gestión, que una empresa que no debiera crecer, a menos de que sea muchas veces las empresas como, no sé, pues las empresas que son monopolios protegidos, por ejemplo, como las sanitarias, todo eso, que es difícil que quiebren, aunque hoy día están en manos privadas y que podrían quebrar y el servicio pasar a manos del Estado. Y otra empresa que tiene alto liderazgo y alta gestión, que son justamente empresas brillantes, ¿ya? Porque es capaz de cumplir sus compromisos y además adaptarse constantemente a los cambios. Y esa es la idea de lo que se busca, es decir, el equilibrio entre lo visionario y lo pragmático, entre ser capaces de pensarlo, de pensar el futuro, pero también ser capaces de mantenerse en el presente, obviamente en un funcionamiento constante. Y en ese sentido, tal como decíamos acá, pues la gestión se ocupaba de hacer frente a la complejidad y el liderazgo se ocupaba del proceso de cambio propiamente tal. ¿Y cómo lo hacen? ¿Ya? Y aquí vamos a hacer ese comparativo siempre entre la gestión y el liderazgo. La gestión, le decíamos, gestiona la complejidad. ¿A través de qué? ¿Qué herramientas tiene para gestionar la complejidad del día a día? El presupuesto, la planificación. ¿Entienden? Todas las herramientas que se utilizan hoy día en términos de gestión, de control de gestión, de planificación, de presupuestación, de definición de objetivos, de dirección por objetivo, van asociados a la gestión de la complejidad. Y tal como lo dice ahí, fija metas para el futuro, establece las distintas etapas que quieren alcanzar esos objetivos y también permite asignar los recursos para hacer realidad los planes que se establecen. Por otra parte, el liderazgo trata de determinar lo que se conoce como la dirección. El liderazgo se preocupa de la visión de futuro y establece distintas estrategias que puedan introducir justamente esos cambios necesarios.
¿Cómo hace su gestión de complejidad la gestión? La organización, la dotación del personal, la estructura organizativa, que son cosas que nosotros vamos a ver en algún momento en clase, definición de una estructura, la búsqueda de las mejores personas para los puestos de trabajo, la comunicación, la delegación de responsabilidades, aun cuando la responsabilidad no se delega, pero la delegación de tareas de responsabilidad más que de responsabilidad, y las herramientas de control. Y el liderazgo, ¿cómo consigue el cambio? A través de la coordinación de las empresas y de transmitir, comunicar la nueva dirección de las personas para que se puedan crear coaliciones que comprendan cuál es la visión de la empresa como tal a futuro. ¿Cómo consiguen esto? ¿Cómo desarrollan, mejor dicho, cómo aseguran el logro del plan? La gestión justamente lo hace a través de ¿qué? A través del control y la resolución de los problemas. Toma los resultados que obtiene y compara los resultados que obtiene con el plan detallado, ya sea formal o informal, asociado también con los distintos informes y reuniones que realiza. Y a partir de eso identifica cuáles son las desviaciones. Y como identifica las desviaciones, es capaz de planificar y organizar la forma de resolver los problemas. ¿Y cómo se preocupa el liderazgo de conseguir esta gestión del cambio? Principalmente a través de la motivación y la inspiración. La inspiración, que es una frase como tan movida de repente, tiene que ver con que para que tú motives a alguien a conseguir algo, necesariamente tú también tienes que estar inspirado en hacerlo. Si tú no estás convencido de lo que vas a hacer, difícilmente vas a poder motivar a los otros a hacerlo. A menos de que seas muy buen actor, pero eso es difícil de conseguir. ¿Ya? Uno lo que tiene que buscar es que las personas avancen en la dirección que se busca conseguir. A pesar de que hay que tener claro que siempre surgen obstáculos. Nunca vamos a encontrar un camino libre. Y el liderazgo apela mucho a la emoción. Esa es la base del liderazgo. El liderazgo apela a la emoción, apela a los valores humanos básicos. Es decir, el liderazgo va a funcionar en gente que es capaz de emocionarse con lo que está haciendo. Lo que hacen los líderes es utilizar visiones que sean integradores, que no excluyan al resto. Y son capaces de articularlas, ¿ya? No de forma fría ni solamente analítico, sino que son capaces de, aparte de darle ese concepto analítico, son capaces de darle el concepto humano que permita justamente que esas visiones sean articuladas. ¿Y en qué se basan esas visiones? En los valores esenciales del grupo. ¿Y qué es lo que consiguen con eso? Consiguen obtener seguidores. Y esos seguidores, al igual que el líder, sienten la emoción, sacan lo mejor de sí mismos y se unen ¿para qué? Para buscar objetivos que sean positivos para él, o sea, para él como persona y para la empresa. ¿Ya? Generalmente los buenos líderes se basan en un concepto, que voy a usar mi pizarra nuevamente, ahora sí vamos a nuevo boceto. De lo que se conoce como liderazgo situacional. Después lo vamos a ver más en profundidad. ¿Pero de qué depende? Depende de las circunstancias y a su vez también depende del nivel de madurez de quienes son los seguidores. Porque yo, dependiendo del nivel de madurez, y el madurez no es entendido de que tengo 18 años, soy maduro, tengo 25, soy más maduro que cuando tenía 18. El nivel de madurez se relaciona principalmente con cuán cohesionado es el equipo. ¿Entienden?
Y este liderazgo situacional, es decir, que permite justamente desarrollarse en un concepto de, para cada situación, un distinto tipo de liderazgo, busca lo que se conoce como las oportunidades, el desarrollo de las oportunidades dentro de los cambios, ya sea del entorno o los cambios internos de la organización. Y de esa manera se orienta la organización hacia la satisfacción de las necesidades. ¿De quiénes? ¿De quiénes creen ustedes? Clientes. ¿Quiénes más son los stakeholders de una organización? Chicos, ¿cuáles son? Trabajadores igual. Ya, trabajadores, ¿quién más? Los gerentes. Vamos a entender a los gerentes como los accionistas, ¿ya? Ya. Que no son propiamente tal, pero como los dueños, podríamos decir. Los proveedores, porque también tenemos relaciones con ellos, ¿no es cierto? La sociedad, la comunidad del entorno donde se desarrolla la empresa, y en resumen, todo aquel que tenga algún tipo de relación con la empresa. Todos ellos justamente uno busca satisfacer esas necesidades. ¿Y a través de qué lo hace? A través de también aplicar lo que se conoce como la innovación proactiva. Es decir, que estoy constantemente pensando en cómo logro conseguir que cambien, que las cosas cambien, que las cosas avancen, que la gente se sienta satisfecha con lo que estamos haciendo. ¿Me explico? Todo este concepto, toda esta relación entre gestión y liderazgo, también tiene que ver con el comportamiento. ¿Ya? Hagamos dos definiciones. La definición de lo que es liderazgo, lo que es la capacidad de gestión y lo que es liderazgo. Imagínense un buque. La capacidad de gestión es el proceso de mantener el sistema que funcione, ¿ya? Produciendo productos o servicios de calidad en tiempo y acorde a lo presupuestado. ¿Qué me quiere decir esto? El comportamiento tiene que ver con mantener a flote este barco. Este barco que es la gestión, es la empresa. Cuando no hay buena gestión, las empresas, sobre todo si son complejas, tienden al caos. Y cuando tienden al caos, se puede llegar a poner en peligro la propia existencia de la empresa. ¿Qué es lo que hace la buena gestión? Aporta orden y coherencia. ¿Ya? ¿En dónde? En la calidad, en la rentabilidad de los productos, en el nivel de venta. ¿Ya? Hoy día vivimos tiempos muy turbulentos. Claramente tiempos turbulentos, o sea, no son unos tiempos tranquilos hoy día. ¿Ya? Si asociamos eso a ese concepto, la empresa hoy día nosotros la podemos ver como una nave, ¿ya? Que se mueve mucho. Y ese movimiento se ha ido incrementando aceleradamente, sobre todo en el transcurso de los últimos años, y yo le agregaría hoy día, sobre todo en el transcurso de las últimas semanas, hasta ese nivel, ¿ya? Hace 50 años atrás, hace 10 años atrás, una adecuada gestión bastaba justamente para tratar de pilotear con éxito la nave. Hoy día no te basta una buena gestión solamente. Hoy día se requiere justamente contar con una gran capacidad de liderazgo, junto con la buena gestión. ¿Ya? Ese es que uno puede asociar, con lo que uno puede asociar a la gestión. La gestión se asocia generalmente con los presupuestos, con la planificación, con la organización, con el personal, con el control. Se asocia con los 4 componentes básicos del proceso administrativo. Y uno tiene que tener la capacidad justamente de que esos 4 componentes básicos puedan conversar y se desarrollen como corresponde entre sí. Ahora, la habilidad del liderazgo es el proceso que crea la organización o sistema de la empresa. ¿Para qué? Para poder aprovechar las condiciones cambiantes del mercado, la economía y el entorno.
Eso es justamente la habilidad de liderazgo. Eso es lo que hoy día se busca propiamente tal. Si nosotros tuviéramos que hacer un paralelo entre ambas cosas, podríamos decir que la habilidad de liderazgo tiene que ver con cómo piloteo la nave. Pero la nave, ¿cómo fue? Espérenme un poco. Piloteo la nave. Pero la nave, para poder pilotearla, tuve que haberla creado. Y la creación de la nave es la capacidad de gestión. ¿Me explico? Hoy día, o sea, no hoy día, hace unos años atrás, uno se preocupaba de que la capacidad de gestión, y voy a hacer un comparativo re simple, uno se preocupaba de que la capacidad de gestión fuera alta. Es decir, no sé, lo voy a decir con un auto. Por ejemplo, antes uno podía tener un auto, si podía tener años atrás, se podía comprar, por ejemplo, un Volvo, te compraba un Volvo, es decir, auto grande, auto bien construido, que no iba a fallar nunca, ¿entienden? Que no iba a fallar jamás. Y cualquiera podía manejar un Volvo, ¿entienden? ¿Por qué? Porque el auto era en sí un muy buen auto. Es decir, la capacidad de gestión del auto, la construcción del auto, era muy buena. ¿Ya? Y pilotearlo no necesitabais tanto. Necesitabais un 20% de liderazgo, ¿no? ¿Entienden? Ahora, si tú tenías ese 20% de liderazgo y tenías un auto chino de hace algunos años atrás, claramente había problemas porque el auto chino como que se desarmaba, que no era muy bueno, que de repente fallaba, en cambio el Volvo nunca te falló. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día la capacidad de gestión sigue siendo importante. Los autos chinos han mejorado mucho su capacidad de gestión. ¿Entienden? Es decir, hoy día son autos más robustos, que se venden harto, son buenos autos, tienen buenos motores. Pero hoy día, justamente, ¿qué se exige más? Hoy día no estás viendo tanto la construcción del barco, sino que hoy día estás viendo más cómo pilotear el barco. ¿Entienden? Esa es la diferencia hoy día. Anteriormente uno podía necesitar poca capacidad de liderazgo y harta capacidad de gestión, pero hoy día lo que más se necesita es más capacidad de liderazgo antes que capacidad de gestión. Igual se requiere, no estamos diciendo que no sea necesario la capacidad de gestión, pero hoy día se requiere menos como tal. ¿Por qué? Porque los esfuerzos de transformación no van a funcionar mientras las organizaciones sigan tratando de enfrentarse al cambio basando su gestión, perdón, basando su esfuerzo de transformación en la capacidad de gestión y no basándolo en el liderazgo colectivo. Ese es el objetivo hoy día, basarse en el liderazgo colectivo para lograr conseguir justamente los objetivos que se generan asociados con los esfuerzos de transformación que se requieren. ¿Ya? Y ahí viene el concepto de gerente líder. Un buen líder, como sale ahí en la gráfica, no empuja a quien no quiere caminar, no jala a quien no quiere trabajar, y lo que hace es orientar, enseñar, capacitar y apoyar a quien tiene ganas de crecer. Se diferencia con un administrador propiamente tal, sin liderazgo, en que basa sus relaciones en el trato con los demás. No basa sus relaciones en la relación de jefe, sino que se basa en el trato con los demás. Es predecible. Perdón. Ustedes saben lo que va a hacer el líder. Uno podría ver eso como quizás como una desventaja, pero no es desventaja, porque tú sabes justamente y tú vas a tratar de hacer el trabajo que requieres para que el líder quede contento con lo que está buscando. Es capaz de aprender de sus errores. Inserta su experiencia y el aprendizaje dentro del contexto del negocio en el cual se mueve. Siempre se orienta hacia los resultados, estimula a su subordinado
fundamentalmente tiene visión de futuro, es capaz de encadenar ideas, ¿ya? Y como tiene esa capacidad de relacionarse fácilmente con las personas, logra motivarlo, ¿ya? Como logra motivar, permite justamente que la gente le pregunte más que ordenar. Él no ordena, el líder no ordena, sino que el líder pide, orienta, y no teme equivocarse, propiamente tal. Y ahí es donde se ve importante lo que se requiere dentro de un líder. Una visión de negocio permanente, una capacidad empresarial, y lo que él tiene, que recibe poder de sus subordinados más que basarse en la autoridad que le he entregado. ¿Me explico, no? ¿Me expliqué? Están durmiendo. Sí, profesor. Pero no quería aparecer el chat. Bueno, como no tengo el chat en la misma pantalla, pero se lo voy a mover para acá. Ahí sí, ahí puedo ver el chat. Con razón. Ya. Ya, ahí sí. ¿Entienden? Ese es el concepto. Y ahí busquemos el concepto de lo que es liderar. Tratemos de explicar lo que es liderar. Liderar lo podemos definir en 3 palabras: educar, instruir y conducir. El educar es lograr el desarrollo de toda perfección que la naturaleza humana lleva consigo. Eso es educar. La educación como tal es tratar de sacar lo mejor de nosotros. La instruir o la instrucción es enseñar las nociones técnicas y dirigir los ejercicios prácticos. ¿Ustedes han escuchado ese dicho de que la casa se educa, en la escuela se instruye? ¿No han escuchado, no? ¿Sí o no? Yo no. Sí, profe. Hay un dicho muy viejo de los abuelos, padres, no sé. En el caso de ustedes, bisabuelos. Mi abuela es profesora normalista. ¿Ah? Mi bisabuela es profesora normalista. Ah, no, pues es que ellos educaban también, pues, o sea, claramente. Ella dice, no, si ahora la gente cambió la Sí, cuestión, pues. como que ella estaba acostumbrada a ser la mamá de sus alumnos. Es que el profesor normalista, yo tenía un tío que era profesor normalista. El profesor normalista, como su nombre lo decía, no era profesor universitario o sea, era un título universitario, profesor y todo el tema, pero no era un profesor universitario. Él entraban a la escuela normal en primero medio, o sea, era sexto, no, primero humanidades, que era como el séptimo, octavo básico. Eso, No el sé. séptimo a los 12 años empezaban a Claro. prepararse. Desde el primero humanidad hasta sexto humanidad, y después hacían como un año de preparación y salían como profesores. Pero eran profesores justamente que te enseñaban de todo. O sea, eran profesores que te enseñaban para la vida. O sea, todo profesor normalista que uno puede conseguir y eso que llevan, ellos sí te educaban, o sea, te enseñaban hasta cómo tienes que ser en tu casa, en términos de tu educación, de cómo tienes que ser con el resto de las personas. Ese era su concepto. Y eso es lo que ellos trataban de transmitir después cuando eran profesores. Pero hoy día, por ejemplo, generalmente hay profesores en esa condición, sí, sí hay muchos, ¿entienden? Pero por eso está la diferencia, que uno se educa en la casa, porque en la casa es tu familia la que te enseña valores, te enseña principios, y el colegio te instruye, también te refuerza los valores que te entrega la casa, pero difícilmente te va a poder reforzar valores que en la casa no han sido entregados. Por ejemplo, no sé, pues en tu casa nunca te enseñaron que es malo mentir. En el colegio no va a servir de nada que te digan que es malo mentir y te reten porque es malo mentir si en la casa no te dicen, no te enseñan que es malo mentir. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Entonces, ese es el concepto. Y el líder lo que hace es justamente educar, por un lado, lograr el desarrollo de la perfección, las bondades propias de cada persona, y también instruye, porque enseña las nociones técnicas, entrega las herramientas técnicas para poder llevar a cabo lo que se le pide a las personas. Y por último también conduce, porque los guía y los dirige, para que con lo que educa y instruye, se desarrolle la comprensión y la cooperación entre todos. ¿Entienden? Ese es el concepto.
Y ahí es donde uno empieza a pensar que la teoría clásica, como tal, se han asignado distintas funciones. Vamos a ver en nuestra pizarra. Vamos a hacer un nuevo boceto. ¿Va? Vamos a ver que lo que llamamos como teoría clásica de la administración, por ahí, está muy grueso, asigna distintas funciones al líder. Quedó muy delgado ahora. ¿Se ve o no? Sí. Ah, pero en todo caso se ve. Primero, les dice que el líder es ejecutivo. ¿Por qué? Porque es capaz de coordinar las tareas del grupo. Supervisa. ¿Ya? También es organizador. Porque planifica, programa, orienta. Tercer rol, estratega. Es capaz de ordenar, de distribuir, de disponer de recursos, de arbitrar, es decir, de entregar los recursos de la mejor manera. Tres funciones ya, tres funciones. Es experto. ¿Por qué? Porque es el que sabe. Ayuda, aconseja, complementa. También tiene una función como fuente. ¿De qué? De recompensa y también castigo. Porque tú vas a concurrir al líder para recibir el premio que tú esperas recibir, aunque sea una buena palabra. Bien, lo hiciste bien, qué bueno. Y también si lo hiciste mal, también el líder, no significa que el líder siempre esté del lado de sus trabajadores, del lado de su equipo, de sus seguidores, si no son capaces justamente, si no hacen bien las cosas. También tiene que ser capaz una fuente de censurar, de reprimir. ¿Ya? También funciona como árbitro. Y más que árbitro, como mediador. Ayuda, ¿ya? Motiva, regula. El líder es también lo que se conoce como la imagen del grupo. Tú reconoces un grupo por su líder. ¿Por qué? Porque representa al grupo, lo identifica o lo vale. ¿Ya? ¿Y cuál es el deber de todo líder? Siempre. Tres palabras. Conocer, comprender y guiar. ¿A quiénes? A sus seguidores o subordinados. ¿Ya? Una orden como tal no tiene valor si no es capaz de vigilarse que se cumple esa orden. ¿Ya? Y ojo, que siempre que ustedes den una orden y piensen lo que dije puede ser malinterpretado, y no solamente en términos de orden, en todo concepto, siempre que algo pueda ser malinterpretado, que no quede claro, va a ser malinterpretado. Eso ténganlo casi como norma en la vida. Cuando ustedes quieran pedir algo, cuando ustedes estén diciendo algo, y lo dijeron, y después de repente se dicen, ¿me habrá entendido bien? ¿Podré ser malinterpretado? Van a ser malinterpretados. Esa es una cuestión de la vida como tal. Siempre va a ser así. Es como una cuestión propia de cómo se hacen las cosas. Profe, ¿qué había dicho de ejecutivo? ¿Qué había dicho de ejecutivo? ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué? Es que de todas las funciones de una pequeña descripción. De ejecutivo que había dicho. Bueno, el líder como ejecutivo coordina las tareas del grupo. La Ya, función del ejecutivo es coordinar, supervisar que las cosas se hagan. ¿Ya? sí. Sigamos. Hemos identificado entonces dos formas de dirección posibles. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son?
Se me perdió el chat ahí. ¿Cuáles son? Gestionar y liderar, po. Lo he repetido todo el rato. ¿Ya? ¿Y cómo funcionan? La gestión funciona ¿desde dónde? Es algo de la transacción, tiene que ver con, con lo transaccional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo utilizo el poder como tal. ¿Ya? Mando y controlo la realización de acciones a través de medios organizativos y sistemáticos para alcanzar los resultados prefijados. Y voy corrigiendo de acuerdo a las tendencias que voy mirando. Por lo tanto, la gestión funciona desde el poder, asociado ¿con qué? Con el puesto que yo ocupo y con el conocimiento que tengo de la tarea que se tiene que hacer. Por otro lado, el liderazgo funciona ¿desde dónde? Desde la motivación. ¿Ya? Yo motivo a que las otras personas, mis seguidores, o los subordinados, los que trabajan conmigo, hagan lo que les estoy pidiendo. Y como funciono desde la motivación, lo fundamental ya no es desde el puesto que yo ocupe, cómo lo transmita, perdón, sino que es desde la comunicación que yo tengo. ¿Para qué? Para hacer uso no solo del conocimiento que poseo, sino que también de la personalidad. Un líder tiene que ser carismático. El liderar es capitanear el grupo humano, capitanear a los subordinados, ¿ya? ¿En qué? En la consecución, en conseguir una visión de futuro conjunta y sus objetivos, y logrando de todo el consenso, el compromiso y la movilización en la continuidad. Y ahí distinguimos dos cosas. Le vamos a llamar. Aquí vamos a decir que esto se conoce como la dirección transaccional, es decir, donde yo transo, ¿ya? La gestión se basa en transar. Yo te entrego algo a cambio de otra cosa. Y el liderazgo se conoce como la dirección transformacional. Transformo el concepto. Veamos la dirección transaccional. ¿Qué características tiene? Busca pactos entre directivos y empleados, lo que doy contra lo que recibo. Y por lo mismo, intercambia recompensas por objetivo. La dirección transaccional se basa en que existe un equilibrio perdido. ¿Cómo se llama ese equilibrio perdido? Se llama problema. Entonces tengo que restablecer ese equilibrio, tengo que resolver el problema. Perdón. El factor clave de la dirección transaccional es el control. Sé todo lo que se hace. Y para la dirección transaccional, el empleado es un recurso. ¿Qué resultados se esperan de esto? ¿Puede llegar a alcanzar el objetivo esperado? Sí, siempre. Pero, característica, no va más allá de los objetivos fijados. No es capaz de ir más allá, no es capaz de pensar más allá. ¿Ya? Hay mucho riesgo de lo que se conoce como agravio comparativo. Es decir, este equipo logra el objetivo y tú ¿por qué no lo logras? O este funcionario lo logra, ¿tú por qué no? ¿Ya? Ojo, que la dirección transaccional no tiene éxito cuando el directivo no tiene libertad en el uso de la recompensa, es decir, yo no puedo definir qué recompensa entrego, yo no puedo definir los sueldos, por ejemplo, o los premios. Segundo, cuando las recompensas no son atractivas, ya, mira, si cumpliste trabajo te voy a felicitar. Para algunos puede ser muy atractivo eso, pero para otros no. Y cuando ya no hay nada más que ofrecer, cuando se ha conseguido todo, tampoco tiene mucho resultado la dirección transaccional. ¿Me explico, no? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Hola, profe, ya entré. Ah, ya Andrés, acá. Hay distintos tipos de dirección transaccional. Nosotros vamos a ver dos principalmente. Y dentro de uno de esos, dos variaciones. Primero la que se conoce como el mando autoritario. ¿Ya? Profe, Dígame.
Es que Elizabeth me dice que la avise que se desconectó porque tiene problemas con el internet. Ok, no hay problema. Y André me dice que está dando un control, pero lo termina y se va a unir a la clase. Andreu Teu, Sí. ya Ya llegó, entré ya ya. está ahí. Aquí lo Ah, estoy viendo. ya. Ya estoy viendo el nombre, porque nunca prenden la cámara. Para dormir tranquilo nunca prenden la cámara. Oh, Los voy a obligar un día a prender las cámaras. Que igual se cae el Zoom si están todas las cámaras prendidas, así que. Ya, ¿en qué iba? Ya, mando autoritario. ¿A qué se asocia esto? Hay muchas personas, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no crean que eso se ve hoy día o se puede asociar de que hoy día es como, ¿cómo se llama esto? Como que se ve con no debiera verse, podríamos decir, oye, qué raro que se vea eso hoy día, se ve. Hay muchas personas que creen que ser jefe es ser más, ¿ya? Y que los colaboradores son inferiores. Y por lo tanto, asocian a que el subordinado siempre debe obediencia, limitándose solamente a ser el receptor y ejecutor de las órdenes. ¿Ya? Y esta idea errónea de superioridad e inferioridad, mando y obediencia, lo comparten ¿quiénes? Los jefes autoritarios. ¿Ya? Todo mando autoritario parte de la idea de que yo, que soy el jefe, lo sé mejor que tú, que eres el subordinado. Y yo lo sé todo y tú no sabes nada. ¿Ya? Y cuando yo no sé algo, me tengo, generalmente el autoritario lo que hace se ve forzado a dar la imagen de enterado. ¿Ya? ¿A través de qué? Uy, pero ¿cómo me enteré de eso? Presionando, gritando, imponiendo la autoridad. ¿Para qué? Para que mis subordinados no pongan en tela de juicio mis conocimientos. ¿Ya? Cuando existen buenas relaciones en un mando autoritario, sea este absolutista o paternalista, como el otro que vamos a ver, que ahí vamos a ver las diferencias. ¿Ya? La relación solamente es buena cuando los subordinados se consideran inferiores que el jefe. ¿Entienden? Y que el jefe, por el solo hecho de serlo, sabe más que ellos y es un ser superior. ¿Ya? Cuando pasa eso, incluso el mismo jefe absolutista, autoritario absolutista, busca gente que sea inferior a él, que se considere inferior a él. Que no lo deje subir. ¿Entienden? Porque si hay alguno de sus subordinados que sabe más que él, ¿entienden? En ese caso, ese jefe no va a ser capaz de trabajar con él. ¿Quién quiere un 7? Ah, la Link quiere un 7 y prendo la cámara. Reciente, patúa. Ya. Listo. Segundo modelo, paternalista. ¿Ya? Acá es el mismo concepto autoritario de superioridad. Pero ¿dónde está la diferencia? Que acá en lugar de imponer la orden, venden la idea de forma paternalista. ¿A través de qué? A través de los consejos. Insinuando muchas veces lo peligroso que puede llegar a ser no cumplir con lo que te estoy diciendo. Este es el mando autoritario paternalista. ¿Ya? En el fondo, tanto el absolutista como el paternalista tienen criterios comunes. Trabajadores inferiores, basados en la obediencia, que se les paga por cumplir, donde los conflictos se reprimen y donde el orden impera no por convencimiento, sino que por presión o persecución. ¿Ya? ¿Quiénes son los trabajadores que en este tipo de mando reciben recompensa o reconocimiento? Los fieles, los buenos, los sumisos, los cumplidores, aquellos que se dedican toda la vida a la empresa. Dígame. ¿Y el mando autoritario cómo se caracteriza? No, por el autoritario, hay dos modelos, el absolutista o el paternalista. El absolutista en base a sentirse inferior y ordenar y mandar y gritar, y el paternalista a través de las mismas ideas básicas de superioridad, pero venden la idea de forma paternalista, principalmente a través del consejo. Insinúan que es peligroso no cumplir con lo que está establecido y todo eso. Esa es la diferencia, pero los dos se basan en lo mismo. ¿Entienden? Profe, Dígame. ¿el paternalista sería como meter el miedo a su gente? Claro, puede que tu jefe no te trate mal, se siente igual superior a ti, pero no te lo está diciendo permanentemente. ¿Entiendes? Si, Sí.
muchas veces se sabe superior porque tiene mayor conocimiento, pero no te lo dice. Pero justamente está siempre metiendo el miedo. Y si tú en algún momento te destaca y tiende a ser más que él te va a bajar. ¿Ya? Profe, entonces el absolutista se siente superior o inferior. Se siente superior, obviamente. Ah, ya. ¿Ya? Y un tercer tipo, o un segundo, pero dentro del concepto de la dirección transaccional, el mando laissez-faire. Y la palabra laissez-faire viene del francés y significa el dejar hacer. ¿Ya? También parte de un concepto erróneo de las personas y del trabajo, que es la no confianza. Confianza, esa es una Z por si acaso. No confianza. ¿Y por qué la no confianza? Porque el jefe de la CFR dice, ya, por más que me empeñen a hacer las cosas bien, no van a salir bien. Por más que se empeñen a hacer las cosas, las tareas como tienen que hacerlas, no les van a salir bien. ¿Ya? En eso se basa el CFR. Dejar ser. Las conclusiones de eso es que la culpa de los errores siempre las va a tener la organización, no las personas. La empresa, como ente abstracto, el gobierno, la política, la sociedad, el país. Ah, pero es que en Chile somos flojos. ¿No? En Chile somos porfiados, en Chile nos dicen quédense en su casa y no nos quedamos. Pero el problema de Chile, no es problema de la gente que sigue saliendo, no. Es problema de que el chileno es así. ¿Les parece conocido, no? ¿Entienden? Con esta idea de imposibilidad de lograr cosas, que se deja hacer, corre el tiempo, espera hasta que las soluciones vengan, ¿ya? O las cosas cambien, ¿por qué? Porque hay otro que no es el laissez-faire, que trata de que las cosas cambien. ¿Entienden? Ese es el concepto del laissez-faire. Y eso son direcciones transaccionales. Es decir, yo te entrego algo, van a trabajar ¿por qué? Porque me están entregando algo. En la medida que me entregan algo, yo hago algo. Ese es el concepto. Ahora, el otro tipo de dirección, el asociado al liderazgo, la transformacional, ¿qué característica tiene? Considera al empleado como una persona, no como un recurso. ¿Ya? Se basa en potenciar las necesidades y los valores de los colaboradores. Va incrementando lo que el colaborador conoce respecto a lo bueno y lo malo. Él mismo distingue lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ya? Busca contemplar los intereses más del grupo que los míos propios, podríamos decir. Y siempre va a ir más allá de lo esperado. ¿Qué resultados tiene esto? Primero, dinamiza la organización, es capaz de generar energía extra para el cambio, desarrolla y aprovecha las capacidades de todos, alcanza niveles superiores de influencia, eficacia y satisfacción, se motiva hacia la excelencia y a su vez no excluye la dirección transaccional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no es que o sea transaccional o sea transformacional, sino que puedo ser transformacional, me puedo orientar a ser transformacional, pero también necesito tener cierto nivel de recompensas para poder motivar al resto. Porque la motivación no se basa solamente en lo que sea yo capaz de conseguir o de decirte o de hablarte bonito y decirte, ¿sabes qué? Mira, si todos vamos a lograr el objetivo y vamos todos para adelante. No se basa en eso nomás. También hay que tener recompensa, también hay que tener manejo de recompensa. Y muchas veces el manejo de recompensa se asocia principalmente a la dirección transaccional. Por eso la transformacional no la excluye como tal. ¿Ya? Y dentro del concepto de la dirección transformacional hay uno que se conoce como la dirección participativa, que se basa en un concepto positivo de la posición existencial. Yo estoy bien si tú estás bien. En general, la gente es buena. En eso se basa. ¿Ya? Que la gente es buena en general, por lo tanto aspira a tener siempre lo mejor. ¿Y cómo logra grandes logros? Encaminando los esfuerzos de todos hacia un fin común. Y se utiliza la resolución de problemas, la delegación, la comunicación, ¿ya? De todas esas herramientas se utilizan con el fin de adaptarla a las necesidades de la empresa y de las personas que componen la empresa.
lo fundamental en un concepto de dirección participativa es entender y encauzar las relaciones del equipo. ¿Ya? Ese es su concepto principal. Y tiene un poder controlado y limitado principalmente a su campo de delegación. En ese sentido, cuando nosotros somos capaces de aplicar dirección transformacional en este concepto de dirección participativa, se está fomentando siempre la iniciativa y la creatividad. Los colaboradores son personas que se sienten capaces de realizarse, se motivan por el cumplimiento de la tarea y la identificación con ella, se disminuyen los puntos de fricción entre el jefe y el colaborador, hay decisiones más rápidas y mejores, se fomenta el espíritu de equipo, hay menor tensión dentro del grupo, menor rotación de personal y mayor productividad individual. En síntesis, lo que se conoce como mejor calidad del trabajo y mejor calidad de vida. ¿Qué les parece? ¿Quién se sumó? La Isabel. ¿Y quién más? ¿Llegó recién? ¿Isabel no? ¿O no? No sé. Yo igual, profe. El Matías. ¿Qué les parece? Opiniones. ¿Denme un minuto? Lo llamo en 10. ¿Qué les parece? Opiniones. Profe, este es otro tipo de dirección, entonces son 3. No. La participativa está dentro de lo que es transformacional. Ah, ya. Sí. Hay dos grandes grupos, transaccional y transformacional. Transaccional se basa netamente en gestión, transformacional se basa en liderazgo. Y dentro del liderazgo, la transformacional en general, bueno, vamos a ver otros tipos, otros estilos de liderazgo, pero esto en términos generales. La transformacional en general, podríamos también tener dentro de eso lo que es la participativa. Es como la diferencia que plantó Douglas MacGregor, ¿no? Como en sus dos teorías. En cada una como que se ve que se obliga a la persona y en otra como que uno no lo obliga, o sea, no lo obliga, sino como que es inclusivo con esas personas. Claro, lo vamos a ver después de ir, vamos a ver la teoría aquí, que es la de MacGregor, pero sí, o sea, ambas, la teoría X y la teoría Y parten de la base, una parte de la base que las personas son buenas y que siempre quieren surgir, y la otra parte de la base que hagamos lo que hagamos, las personas no van a cambiar. ¿Entienden? Muy parecido a esto, justamente. Pero esto tiene que ver específicamente con dirección. Profe, Dígame. ¿no puede ir como tres diapositivas más atrás y como para ver si copié bien, como me incorporé después? ¿Dónde? ¿Ahí? Sí, de ahí en adelante, como para ir viendo. Pero después, en todo caso, me parece que ya lo subí ya. ¿Vieron si estaba o no sé si lo subí? Por si acaso ya está ya. Está ahí. Para también revisarlo después. Sí, no, pero está. Sí, yo lo subí ya. ¿Ya, muchachos? Entonces, si tenemos una empresa y tenemos una dirección transformacional, ¿será mejor, por así decirlo, que la dirección transaccional? La Lin pregunta, bueno, ustedes la ven también en el chat. Es que es lo que les decía yo recién, o sea, la transformacional de por sí no te quita la transaccional. Nosotros lo que vimos fueron los 3 modelos como estereotipados de dirección transaccional: el autoritario absolutista, el autoritario paternalista y el laissez-faire. Pero, por ejemplo, el transaccional uno lo necesita como tal. ¿Por qué? Por el modelo de recompensa. ¿Entienden? Entonces siempre vamos a necesitar el modelo transaccional como tal. Entonces no podemos decir que uno es mejor que el otro. Generalmente el transformacional, que tiene que ver con el liderazgo, permite adaptarse mejor a las necesidades que tiene hoy día el mundo. Si solamente me quedo con el transaccional, no voy a ser capaz de adaptarme a lo que se exige hoy día. Dígame. Profe, entonces según
decir, un gerente líder o un gerente en sí debería tomar ciertos puntos de ambos tipos de direcciones, ¿cierto? O sea, claramente. O sea, lo van a ver después cuando veamos estilos de liderazgo. No todos los estilos de liderazgo, o sea, yo no puedo decir, no, yo tengo un liderazgo, de acuerdo a la teoría de McGregor, un liderazgo para la teoría I. Pero, ¿por qué? O sea, hay siempre una mezcla, nunca de un solo tipo. ¿Sabes cuán inclinado estoy hacia un tipo de liderazgo, no? ¿O al otro? No sé si cuán inclinado a un tipo de liderazgo o no, sino que cuánto tú tienes de cada uno. ¿Y cuánto utilizas? Y cuánto utilizas dependiendo obviamente de algo que vimos al comienzo, que tenía que ver con el contexto. Por ejemplo, porque si estoy entre un grupo supongamos que ustedes están en un equipo de trabajo, todos ustedes ya después de egresados de ingenieros comerciales, todos profesionales, todos manejan cierto nivel de conocimiento asociado a la carrera, es distinto manejar a ese equipo que, por ejemplo, manejar a un equipo donde no todos son profesionales, donde no todos manejan los conocimientos, ¿entienden? Es distinto manejar, por ejemplo, alumnos de primer año que manejar alumnos de quinto año. Son completamente distintos. Depende justamente ahí cómo uno va organizando y utilizando el modelo de dirección que requiere. Imagínense, no sé, ustedes cuando estén en quinto, o sea, por ejemplo, yo cuando le he hecho a quinto, gestión estratégica, o sea, a cuarto año, y el mismo semestre le hacía primer año introducción a la administración, no me acuerdo qué año fue, hace como 2 años atrás, perdón, y le decía a la vez, yo tenía completamente distinto, por ejemplo, en primer año, a ustedes uno se preocupa más de que no copien, de que no estén mirando, de que estén atentos. En cambio, con los de cuarto año, uno ya, si quieren copiar, ya es cuestión de ellos. O sea, yo estoy hablando de mi modelo, pero generalmente tú te encontrás que en cuarto año no encontráis mucha gente tratando de copiar. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque manejan más los conceptos, las preguntas no son tan específicas, sino que tienen que ver con más cómo entiendo las cosas. Entonces no te sirve mucho copiar. ¿Entienden el ejemplo que les quiero dar o no? Perdón. ¿Me entienden? Y ahí tiene que ver con esa capacidad que tengo de ir moldeando el liderazgo. Y ese mismo ejemplo que yo les doy yo entre el primer y el cuarto año, se puede dar entre un tipo de empresa y otro tipo de empresa. Ya vamos a dejar de compartir. Ya. ¿Qué más? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, Ya, profe. ya, muchachos, nos vemos. Profe, Dígame. el tema de la ayudantía. Ah, verdad. Pero tengo que preguntarle primero a la Javiera. Po. Sí, ya puede Ya. ir el horario. Sí, pues partamos de esa base, ¿ya? Voy a hablar con ella, le voy a mandar un WhatsApp y voy a hablar con ella para cachar y nos ponemos de acuerdo ya sea en la otra clase o por a través de un foro. ¿Les parece? Ya, profe. Listo. Ya, muchachos, Profesor, nos yo tengo una juntamos. duda, pero con el trabajo. ¿Ah? Tengo una duda, pero con el caso que dio de Dele, planeación, que consulte. se lo iba a mandar, pero no me dejó la plataforma. Mándelo por correo nomás. Estoy generoso. Ya. No, profe, sí, yo como no tengo acceso a la educación, lo puedo mandar por correo. Mándelo nomás. Ya, profe. ¿Ya? Ya, gracias. Listo. Ya, muchachos, nos vemos el martes. Nos vemos, ¿Cuál es tu chao. correo, profe? R. Callejas. Ahí está. ¿Ya? Chao, profe. Ya, listo. Nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, profe.